Bienvenidos, y hoy quiero seguir con los estatutos de seguridad y de serenidad. Hoy tenemos una clase muy especial, es la clase número 22. Clase número 22. Los estatutos de seguridad o de serenidad. Acompáñenme por favor a Mateo. Vamos a seguir en Mateo. Recuerde que esto que estamos enseñando en Mateo precisamente comenzó con el Sermón del Monte, y allí el Señor Jesús fue enseñando todo esto que estamos leyendo a continuación, que son los estatutos. Mateo capítulo 6, acompáñeme al Evangelio de Mateo capítulo 6, en el versículo 24. Mateo 6:24 nos dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Las riquezas son comparadas en la Biblia como un señor o como un amo. Si usted está tomando nota, le voy a leer lo que dice la Nueva Biblia Viva. Dice: nadie puede ser sirviente de dos patrones, porque despreciará a uno y amará al otro. Nadie puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Ayer hablábamos del término mamón para hablar de las riquezas, y quiero contarle que hay mucha gente que no ha podido entrar en el reino de los cielos porque todavía las riquezas es un conflicto para ellos. Así que el Señor le dijo a sus discípulos y a sus seguidores, les dijo: si quieren entrar en este reino, no pueden entrar amando las riquezas. No me malentienda, esto no es un voto de pobreza. Nosotros no hacemos un voto de pobreza y entre más pobres, entonces más espirituales. No. El problema no radica en las riquezas, el problema radica en servir a las riquezas. Y hoy te voy a hablar de esto. Quiero que tengas algo de paciencia. Voy a tratar de terminar lo más pronto posible, pero no me gusta dejar cabos sueltos. Así que hoy quiero que tengas claro el concepto de lo que es servir a las riquezas. ¿Sabe? La palabra servir viene de una palabra griego, y esa palabra es doulos. La palabra doulos en griego es la palabra que se utiliza para hablar de un esclavo. Realmente los esclavos considerados en la palabra del Señor como servidores eran muy populares en el momento donde la Biblia se escribe. Pero este esclavo, ustedes saben que los esclavos tenían unas jerarquías. Habían unos esclavos de confianza que tenían mayores privilegios. En la casa había un oficio bastante humillante, que era cuando la gente llegaba a una casa de un judío, de un hebreo, la persona venía, se tenía que quitar los zapatos como estamos haciendo nosotros ahora, y el esclavo más bajo de la casa traía un platón, traía un recipiente con agua y traía una toalla y comenzaba a lavarle los pies al visitante. Ese trabajo lo hacía el esclavo más menospreciado. Ese es el doulos, el más menospreciado, no el esclavo de la casa que tenía cierto estatus. Por ejemplo, José fue un esclavo, pero José dirigía los negocios de Potifar. José no lavaba los pies. Ahora, el Señor Jesús, en un acto totalmente de humildad, le va a lavar los pies a los discípulos, y por eso es precisamente que el apóstol Pedro le dice: usted no me va a lavar a mí, no me vas a lavar, porque ellos sabían que eso era un trabajo que hacía la persona más baja en la casa. Y entonces Pedro dijo: no me vas a lavar. Y el Señor le dijo: si no te lavo, Pedro, no puedes entrar conmigo al reino de los cielos. Y él le dijo: bueno, lávame el cuerpo entero entonces. Exagerado Pedro. Y el Señor le dijo: no, solo los pies. Ahora, el Señor Jesús se humilló hasta lo sumo en todo lo que hizo. Tremendo. Porque en el reino de los cielos, no en el reino humano, en el reino de los cielos, el más grande es el que sirve. En el reino humano es el que manda. Por eso en el reino de los cielos, el líder es realmente el siervo. En el reino humano, el líder es el tirano, el que manda, el que exige, el que no se unta. En el reino de los cielos funciona totalmente opuesto. De hecho, el doulos era el esclavo que se usaba dentro de las embarcaciones para remar. Las embarcaciones tenían unos orificios por donde se sacaban unos remos, se elevaban las velas, y esos esclavos estaban encadenados y todo el tiempo tenían que remar en el fondo del barco. Esos eran los doulos. Entonces la Biblia dice lo siguiente cuando hablamos de servir: no puede ser un doulos de Dios y no puede ser un doulos de las riquezas, no lo puede ser. Ahora,
La palabra Señor en la original es la palabra Corius. Y la palabra Corius viene de una traducción que significa amo o dueño de todas las cosas. Entonces cuando la Biblia dice no puedes servir doulus a Dios o a las riquezas, esa palabra utilizada como o servirás a dos señores, la palabra Señor significa amo o dueño de todas las cosas. Escúcheme. Entonces la Biblia me dice o es el uno o es el otro, pero no puedes servir a los dos como doulus y no puedes tener dos señores dueños de todo. Ahora, ninguno puede ser esclavo de ambos, no se puede ser esclavo de ambos. Ayer hablábamos de Dios y Mamón. La Biblia dice no puede servir a Dios y a las riquezas, y ahí decía Mamón. Mamón originalmente es el dios de la avaricia, de la codicia, pero Mamón originalmente tenía otro significado dentro de los judíos. En su raíz, la palabra Mamón significaba confiar en un depósito. ¿Qué significa Mamón? Confiar en un depósito económico, en un ahorro, en una base. Cuando la gente tenía algo y decía, se refería a ese depósito como Mamón. Ahora, Mamón es aquello en lo que uno confía por encima de confiar en ¿quién? En Dios. Por eso es que no es bueno confiar en ¿qué? En las riquezas, sino confiar en ¿qué? En Dios, que también da riquezas. Mamón es todo lo que yo levanto como un ídolo, todo lo que se me vuelve un ídolo y que no permite que Dios esté por encima de esto. Escúcheme por favor con mucha atención. Hay mucha gente que levantó su trabajo como un ídolo y creían equivocadamente que la provisión venía de Mamón, el depósito que ellos tenían. ¿Cómo se llama ese depósito? Mamón. Mamón con doble M al final. Entonces creían equivocadamente que ese era su provisión y su seguro de vida. Había gente confiada en una empresa, confiada en un negocio y sin saber se estaban inclinando no hacia Dios, sino hacia las riquezas o Mamón o el depósito en el cual el corazón está confiado. Pero ¿sabe qué está ocurriendo en este tiempo? Dios ha quitado esos altares, Dios ha quitado la idolatría. Recuerde que un ídolo es todo aquello que yo elevo a la condición de Dios. Eso es un ídolo. Yo puedo volver un ídolo un hijo, una hija, un ministerio, la iglesia, un esposo, una esposa, un negocio, la plata. Es muy fácil de idolatrar. Es muy sencillo de idolatrar. Ahora, el que le sirve a Mamón se convierte en un idólatra. Se vuelve un idólatra sin saberlo, en un depósito. ¿Y qué pasa en este tiempo, querido amigo, querida amiga? Ese depósito se está acabando. Ese depósito, esa empresa, ese ahorro, esa cuenta, eso viene bajando, bajando, bajando. Y entonces es allí donde Dios está viendo quién confía en Él o quién confía en Mamón, en las riquezas. ¿Quién tiene su confianza puesta en las riquezas? Ahora, Mateo capítulo 4, versículo 8, acompáñenme por favor. Esta es la tercera tentación del diablo sobre el Señor Jesús. La primera tentación fue con las piedras, la segunda lo subió en el pináculo del templo, 30 metros de altura, le dijo que se arrojara, que a él no le pasaría nada. Y la tercera tentación tiene que ver con dinero, con Mamón, con riquezas. Y le dice el diablo al Señor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, todos los reinos hablando materialmente, y la gloria de ellos. Esa palabra gloria de ellos significa esplendor, grandeza, riqueza, vanagloria. Eso es lo que significa. Le mostró los reinos del mundo. Yo ya lo he dicho antes, el diablo no lo llevó ni al Everest ni a una montaña geográficamente hablando, sino que lo llevó a alguna parte espiritual, porque los reinos del mundo no se pueden ver desde ninguna montaña física. Y le muestra los reinos del mundo. Ahora, recuerde que el Señor venía de ayunar, de tener hambre, de tener una necesidad de algo material. Y Satanás le va a hacer una propuesta. Y le dijo, versículo 9, todo esto, no te daré una fracción, sino todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le está ofreciendo? Los reinos y la gloria de los reinos. Todos, no solo uno. Ahora, ¿qué le pide Satanás al Señor Jesús? Dóblate ante Mamón o las riquezas, dóblate ante mí y adórame. La palabra postrarse significa ponerse de rodillas
Es una señal de respeto, de súplica, de adoración o de humillación. Póstrate, respétame, humíllate, adórame, pídeme misericordia, suplícame. ¿Sabe? Le voy a contar que el Señor Jesús sabía quién era. Y yo le quiero decir a usted, en el tiempo que estamos viviendo, en esta historia de la humanidad, usted debe saber quién es. Mamón aparecerá, las riquezas de parte de las tinieblas aparecerán, ofrecimientos de cosas torcidas aparecerán, malas propuestas. Satanás te dirá, te daré si me adoras, si me adoras. ¿Sabe? Hay gente que comenzó a prosperar y se olvidaron de Dios. Ya Mamón era más importante, ya era más importante trabajar un domingo que ir a la iglesia y adorar a nuestro Dios, hacer nuestro culto libre, espontáneo. Ya Mamón ocupaba el día domingo, ya Mamón ocupaba el día lunes, ya Mamón estaba toda la semana. Las riquezas habían desplazado ¿a quién? A Dios. Esa gente, sin saberlo, se postró y comenzó a adorar no a Dios, sino comenzó a adorar a Mamón por lo que Mamón les ofrece. Mire qué delicado es todo esto. Entonces, el Señor Jesús sabía quién es delante del Señor. Y tú no vas a olvidar jamás que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y le vas a contestar a Mamón cuando venga a ofrecerte, a decirte, adórame y te daré, le vas a contestar como el Señor Jesús le contestó a Satanás. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sabe? Yo le quiero decir esto. El Señor sabía que Satanás tiene que servirle a Dios. El Señor sabe quién es en su posición como hijo y en su condición como humano. Así que Él no va a caer en esta trampa. Le voy a decir que en el reino de los cielos no hay espacio para buscar a Dios y para adorar el dinero. No, estas dos cosas no calzan. O adoro a Dios o adoro el dinero. O busco el reino o busco las riquezas. No calzan estas dos cosas en el reino. Así que el Señor les está diciendo a ellos, miren, ¿ustedes quieren venir a este reino? En este reino, el Dios de este reino les va a exigir a ustedes que ustedes estén totalmente comprometidos con Él. No se afanen por riquezas ni por hacerse ricos. Quítense de encima esa presión, que era algo que hablamos ayer con la sociedad. La sociedad nos exige, nos presiona. Entonces te compras un carro y seguramente ese mismo año sale una marca o sale un modelo nuevo. Te compras un celular, a un mes ya ese celular es obsoleto, ya te compras algo y un televisor, todo la sociedad nos va marcando una ruta de consumo. Y hay gente que vive en pos de buscar ese dinero y el Señor le está diciendo, no, en el reino no es así. En el reino vas a buscar primeramente a Dios y su justicia, y esas cosas que tú necesitas, Dios te las dará de gratis. Como decíamos de niño, de ñapa. Uno iba y compraba algo y le daban la ñapa. Me vende 5 panes de tanto y te regalaban uno. Entonces el Señor dice, acá en el reino, saca los afanes de la riqueza. Saca los afanes de conseguir dinero. Saca los afanes de mamón. No te concentres en tu depósito. Concéntrate en el Dios dueño de todas las cosas. Te voy a dar un pasaje maravilloso. Dios quiere prosperarnos. Yo estoy completamente convencido de eso. Dios quiere un pueblo pujante, un pueblo que sea punta de lanza, un pueblo que esté arriba, que no sea cola sino cabeza, que sea generador de empleo, un pueblo que prospere. Pero recuerda que la prosperidad tiene el sentido de exaltar a Dios, uno, de glorificar a Dios, dos, y extender el reino. No es para nuestro propio provecho. Y le voy a dar la clave bíblicamente de cómo prosperar. Cómo prosperar en medio de cualquier situación, cómo avanzar. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Dice la palabra del Señor así. Eclesiastés o el libro del predicador, capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Tremendo. ¿Qué dice la Biblia? Porque al hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento, prudencia y sensatez.
¿Qué es ciencia? Es conocer las cosas verdaderamente, lo visible y lo invisible. ¿Qué es gozo? Es una profunda alegría que produce el Espíritu Santo de Dios. O sea que al hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y luego dice, pero el pecador le da el trabajo de recoger. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Recoger, 1, 2, amontonar. ¿Y sabe para quién es ese recoger y amontonar? Para darlo al que agrada a Dios. Te voy a decir algo. En este tiempo donde estamos buscando a Dios, donde estamos agradando a Dios, donde nos estamos limpiando, donde nos estamos volviendo mejores seres humanos, donde nuestra comunión está creciendo, yo estoy seguro de algo. Hay alguien por allá que está trabajando y está amontonando para darte a ti. Alguien por allá estará, al pecador le da el trabajo de hacer cosas, amontonar, para luego darle al que le agrada a Dios. ¿Cuál es la clave aquí? Agradar a Dios. Si tú agradas a Dios en el reino, escúchame, en el reino, Dios te dará riquezas, Dios te prosperará, Dios te llevará a otro nivel. Pero hay gente dentro del reino que no agradan a Dios y quieren ser prósperos. Nunca serás próspero, porque en el reino no es a través de triquiñuelas, no es a través de sobornos, no es a través de atajos, no es a través de manipulación, no es a través de mentira, no es a través de pasar por encima de otros, no es ser arribista, oportunista como en el mundo, sino que en el reino, al que Dios agrada, a ese Dios le da las riquezas del impío o del pecador. Y esto es glorioso, esto es glorioso. Te voy a decir algo que va a pasar en el mundo. Y espero estés conectado a lo que quiero decirte en esta hora. Estamos viviendo una época bien complejo. Todo es nuevo para nosotros, para Dios no. Ya Dios vio el pasado, ya Dios vio esto, ya Dios sabe cómo saldrá la humanidad de todo esto, ya Dios conoce todo. O sea, eso me da paz. Te voy a decir algo. Hoy le estaban preguntando a uno de los organizadores de Tokio, de las Olimpiadas de Tokio, recuerda que iba a ser este año, y ellos habían dicho que sería para el 2021, para esta misma época, y le preguntaron a una persona muy importante acerca de las Olimpiadas 2021, y él dijo, seguramente no se van a realizar. Escúcheme con mucha atención. No se van a realizar. ¿Por qué razón? Mire, este tema del COVID, este tema de este virus, es una cosa que el ser humano todavía no estaba listo o preparado para enfrentar. Le voy a hacer como un pequeño panorama y usted sabe que yo he procurado no tocar, esta la clase 22 y creo que es la primera vez que les voy a hablar de esto, pero es necesario. Mi papá vive en Nueva York y allá en Estados Unidos estaban muy relajados con el tema del COVID. De hecho, al presidente Donald Trump le había dicho la OMS que no cerrara todavía los aeropuertos y creo yo que en un gesto de buena voluntad no lo había hecho él. Y una vez hablé yo con mi papá en Nueva York y ellos estaban muy tranquilos que no, esto acá lo vamos a manejar. Lamentablemente las noticias en Estados Unidos son catastróficas. En este momento hay más de 20,000 muertes por COVID. La ciudad de Nueva York no se escuchan sino sirenas, en algunos sectores no huele sino a muerte. La gente está angustiada viendo esto que está ocurriendo. Escúcheme con mucha atención, por favor. La gente que sabe de economía dicen que seguramente después de que el COVID pase, va a haber una recesión económica o una depresión económica. Yo no soy economista, pero quiero explicarte un poco acerca del tema. Haz de cuenta que el mundo, la economía mundial es una gran máquina. Quiero que te imagines una gran máquina en una gran empresa que hace múltiples funciones esa máquina y que interruptores se han ido bajando de esa gran máquina, se han ido apagando ciertos departamentos o ciertas secciones de esa máquina. Entonces se fue apagando las industrias, se fue apagando el turismo, se fue apagando la aviación, el tema de los cruceros, el tema de los hoteles, la economía se ha ido apagando. El problema aquí real es volver a reiniciar esa máquina y que esa máquina vuelva a coger esa aceleración que ya traída. Eso va a ser algo bastante complejo. Nosotros, te voy a decir, y no quiero infundir ni miedo ni nada de eso porque no se trata este programa de eso,
pero nosotros estamos haciendo cuentas alegres y que ya casi salimos a la calle y que ya casi se levantan las restricciones. Y no sé si usted vio hoy que hablaron de que en un país, no estoy seguro qué país porque no alcancé a ver bien la nota, había un rebrote de COVID. O sea, supuestamente ya había pasado y volvió otra vez a aparecer. Creo que fue en Corea del Sur, no estoy seguro para no decir lo que no es. Entonces hubo un ¿qué? Un rebrote. ¿Por qué un rebrote? Porque los países no han esperado el tiempo suficiente para que la gente salga de nuevo a la calle por un tema económico. Ahora, escúcheme con mucha atención. Llevamos casi 5 meses desde la primera vez que se habló de COVID el año pasado y realmente el tema es bastante complejo en todos los aspectos. En este momento estamos preocupados por las muertes. Claro, es prioridad las muertes, pero cuando el COVID pase, se van a dar unas estadísticas y se van a dar unos resultados acerca de la parte económica. Las empresas, muchas se declararán en bancarrota, se quebrarán muchas empresas, muchas personas nos mostrarán sus números en rojo, etcétera. Va a venir un tema económico bastante pesado. No te pierdas la enseñanza de mañana a las 5 de la mañana, porque es una enseñanza que tiene que ver con esto. Se llama plagas y bendiciones. El pueblo de Israel estaba en Egipto, vivía en una nación. Egipto no era un pueblo, vivía en la nación de Egipto, tenían una tierra y esa tierra se llamaba la tierra de Gosén. ¿Sabe algo? Egipto simboliza el mundo. ¿Sabe? Dios tenía que disciplinar a Egipto y comenzó con plagas cada vez más severas, cada vez más fuertes por la dureza del corazón de Faraón y por la dureza de esta gente. Y sabe una cosa, aunque los hebreos no sufrieron directamente las plagas, sufrieron un daño colateral. Hubo una secuela de estar en el mismo país. Mañana le voy a hablar de eso. Cuando cayó la plaga del granizo, no llovió en Gosén. Así que yo quiero decirte, tú vas a comenzar a declarar que tu casa es un pequeño Gosén, un terreno espiritual apartado, donde afuera puede estar ocurriendo plagas, puede estar pasando una cantidad de cosas, de muerte, de escasez. Dentro de esas plagas hubo una plaga del ganado que mató todo el ganado de los egipcios, pero no tocó el ganado de Israel. Así que te quiero decir que nosotros, como parte de esos hijos adoptivos de Dios, estamos salvaguardados y protegidos, pero de todas maneras estamos en el mundo. Y por estar en este planeta tenemos, por decirlo así, que sufrir algunas secuelas de vivir en medio de la humanidad. Pero voy a decirte algo, aún en medio de la crisis, aún en medio de lo que se diga en la economía, aún en medio de que los negocios se quiebren, aún en medio de que luego venga el desempleo, te voy a decir que si tú eres un hijo, una hija de Dios, que agradas a Dios, te va a ocurrir lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no salió pobre de Egipto. El pueblo de Israel salió con ganado, salió con vacas, salió con ovejas, pero salió también con alhajas, con oro, salió triunfante. La iglesia del Señor, cuando todo esto pase, saldrá triunfante. En medio de ese Gosén estaremos protegidos y estaremos guardados por el Señor, pero tenemos que estar esperando. Las plagas no pasaron en 8 días. Ahora, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en una cuarentena? No sé. Por mí, yo quisiera salir mañana mismo, pero no debo hacerlo. De hecho, aun cuando el gobierno nos diga, los pastores pueden tener reuniones por encima de 100 personas, aún allí esperaré a que Dios me hable, a ver si como Noé las aguas ya bajaron del todo. No voy a exponer la vida de la gente que está alrededor mío por hacer una reunión de manera presencial. Ahora, ¿qué te quiero decir? ¿Qué viene para el mundo? Si es una recesión económica, una recesión es una desaceleración normal de la economía, es algo normal, es pasajero y forma parte de un ciclo económico. Ahora, pero una depresión, hay gente que está hablando de la depresión económica, una depresión ya es mucho más grave. ¿Qué cosas tiene una depresión? Disminución sostenida de la producción y del consumo. 2. Tiene desempleo. 3. Restricción al crédito. 4. Reducción de la producción y la inversión. 5. Produce quiebras. 6. Montos reducidos de comercio. 7. Cambios monetarios volátiles como el dólar que se repuntó a un precio histórico. 8. La deflación o la hiperinflación. ¿Qué es la deflación? Es una inflación negativa.
Entonces, una depresión, que muchos economistas están diciendo que después del COVID va a haber una depresión económica, no va a traer buenas noticias. No las va a traer en lo económico. Te quiero decir esto. Muchas empresas desaparecerán, muchos negocios desaparecerán. Pero quiero decirte, tú como un hijo de Dios, como una hija de Dios, como un empresario, como una empresaria, te vas a reinventar. Vas a reinventarte, vas a superar esto. No por tu fuerza, no por tu depósito, no porque amas las riquezas y confías en las riquezas, en Mamón, sino porque confías en el Dios de los cielos, que te dará sabiduría, te dará ciencia y te dará gozo. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Te voy a decir algo más. Años atrás, cuando yo comencé un negocio con mi esposa, nosotros comprábamos cerámicas. Nosotros tuvimos un negocio de decoración y nosotros comprábamos cerámicas y las trabajábamos y las vendíamos, y hubo un auge de la cerámica aquí en Colombia, y la porcelana, y mi esposa hizo cursos de porcelana y eso, meter al horno, y una cosa espectacular. Pero eso se acabó. La gente, los almacenes de fotografía que revelaban los rollos, que no vieron venir la transición, se quebraron, se acabaron. Hay negocios que fueron buenos en una década pasada, pero entramos al 2020 y 2020 significa la visión perfecta. Y tenemos que tener una visión y tenemos que ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y quiero decirte, seguramente te vas a reinventar. Y te quiero decir, seguramente ese negocio tuyo no se va a quebrar, no se va a acabar, se va a reinventar. Y Dios a los que le agrada los va a bendecir, los va a prosperar. Porque en el reino de los cielos no es como en los reinos humanos, que los gobernantes ponen a su gente a aguantar hambre. En el reino de los cielos, cualquiera que esté en el reino no aguantará hambre, no pasará necesidad. Porque no solo tenemos un jefe, un patrón, un amo y un señor, sino que tenemos un Padre que velará por nosotros. Yo estoy tranquilo. Dios sabe que hasta el día de hoy no hemos puesto por ningún lado que pueda hacer sus donaciones, lo que sea, nada. Dependemos total y absolutamente ¿de quién? De Dios. De Dios. Dios es nuestro proveedor. Si estoy en el reino, estoy tranquilo, estoy seguro. Los que están fuera del reino, entonces sí están intranquilos, porque están viendo que su depósito, su mamón, se está acabando. Quiero decirle algo más. ¿Sabe? El que no se reinvente se estanca. Ahora, el pueblo estaba en Gosén. No le quiero adelantar de la prédica de mañana, es espectacular. El pueblo de Israel estaba en Gosén y vio todo lo que le estaba pasando a los egipcios. Pero del otro lado, los egipcios también estaban viendo y diciendo: mire, esta gente no le llegó la plaga de los piojos, ni la plaga de la muerte del ganado, ni el granizo cayó en esa tierra, las moscas no entraron allá, las langostas no se comieron sus cultivos. La gente de Egipto vio la diferencia, y de hecho Dios dice así: haré diferencia entre los hijos de Egipto y entre los hijos de Israel. Y te voy a decir, nos llegó la hora en que Dios hará diferencia entre los hijos del mundo, los hijos de las tinieblas, y los hijos de Dios y los hijos de la luz. Nos llegó la hora. Por eso quiero decirte, santifícate más. Santifícate más. De hecho, anoche hablaba con el pastor Quique Escobar hasta la madrugada, y quiero decirle algo, una conclusión. Nosotros no vamos a hacer una doctrina de esto, pero una conclusión y algo que hemos venido sintiendo varias personas es que esta plaga es permitida por Dios. Y le voy a decir una cosa: y si esto es permitido por Dios, no sirve reprender al diablo. No sirve reprenderlo, porque no estamos reprendiendo al diablo. Es Dios mismo el que permite eso. Que el diablo tiene sus manos metidas allí, pero es Dios el que permite. Y le voy a decir una cosa: en la Biblia, cuando Dios puso una plaga sobre algo o sobre alguien, la única forma de levantar esa plaga fue la humillación. David era rey y David hizo un censo que no tenía que hacer, y ese censo era para su orgullo, para su vanagloria, y Dios le puso 3 castigos. Escoge, te voy a dar 3 castigos. Vas a estar huyendo de tus enemigos. La segunda plaga, va a venir una plaga durante 3 días y va a haber mortandad en la tierra. Y Dios le dio a escoger 3 plagas y él escoge esta. Dijo: 3 días de mortandad. Y vino una plaga, y le quiero decir, murieron 70,000 personas en 3 días. Casi en 5 meses han muerto 100,000 en el mundo. En 3 días murieron 70,000.
¿Y sabe cómo Dios levantó eso? Cuando David se humilló. Y yo les quiero decir, estoy orando al Señor porque vamos a convocar nosotros, los que estamos conectados acá, un día de humillación delante del Señor. Y nos vamos a humillar. Y va a ser un día de ayuno, de oración, de clamor, de gemir, de pedirle perdón a Dios por nuestro propio orgullo como iglesia, por nuestra frialdad como cristianos, por el orgullo de la humanidad. Vamos a tener un día de humillación ante el Señor. Dios iba a destruir a Nínive, iba a acabar con todo el mundo. Y cuando Jonás fue y les tiró ese mensaje de mala gana, porque Jonás no quería que se salvaran por lo malo de los ninivitas, dice que esta gente convocó ayuno y ayunaron todos y se vistieron de cilicio, una ropa que se colocaban cuando estaban en duelo, en luto, y ayunaron y oraron. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios levantó el castigo. Esta plaga, esta peste no va a pasar con una vacuna. ¿Sabe cuánto se demora realmente alguien que sabe del tema? Una vacuna en poder ser aprobada para aplicar en todo tipo de seres humanos. 18 meses. 18 meses. Esto lo va a levantar Dios cuando vea que la humanidad se rinde, cuando vea que la humanidad se humilla. Y te quiero decir, amigo y amiga, aprovecha este espacio, porque este es el espacio para volverte a santificar, este es el espacio para volver a Dios, para hacer tu devocional, para leer la Biblia. Si no aprovechas este espacio después de que salgamos de casa, no tendrás otro espacio igual. La gente saldrá como loca a tratar de, en su fuerza, a recuperar lo que no van a poder recuperar humanamente. ¿Sabes qué le espera a la humanidad? Después de que todo esto pase, la gente todavía no ha podido llorar sus muertos. No los ha podido llorar. Hubo gente que le dijeron a sus papás, nos vemos luego, y los viejitos se contagiaron. No visites tus papás, por favor, no seas tan irresponsable. Y los viejitos se enfermaron, se murieron. No hay dónde irlos a llorar. Después de que esto pase, la humanidad entera entrará en un tiempo de lloro, de duelo, de dolor, de lamentación. Y es allí donde nosotros seremos consuelo, es allí donde nosotros seremos sal, es allí donde nosotros seremos luz, es allí donde nosotros traeremos palabra de vida sobre la gente. Prepárate, porque la iglesia va a entrar en un nuevo tiempo. Y esto para mí es un acto de amor de Dios para que la gente se arrepienta. Un acto previo. No sabemos cuándo será el arrebatamiento, si en 10, si en 15, si en 20 años, si en 6 meses, pero es un acto previo al arrebatamiento. Algo más que quiero decirte: los reinos humanos son ingratos, son egoístas. Borra esa imagen de ese reino. Le quiero decir que hay un presidente de Corea del Norte, se llama Kim Jong-un. En el año 2009, su papá, que era un dictador, Kim Jong-il, le hereda a su hijo el trono, el reino, el imperio de Corea del Norte. Un país comunista, un país cerrado, hermético. Lo que pasa ya no se sabe. ¿Saben? Y Kim Jong-un se ha vuelto un dictador, como la gran mayoría de los dirigentes comunistas, dictadores. Este hombre, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU, dice que este hombre ha cometido actos tan barbáricos en su tierra, en su reino, comparados con algunas cosas de los nazis. Por ejemplo, exterminio masivo, esclavitud, desaparición forzosa, ejecuciones masivas, torturas, violencia sexual, desplazamiento, persecución política, religiosa y de raza. Ahora, la ONU no ha podido entrar allá para verificar una cantidad de informaciones que tienen. Pero se dice que en sus campamentos de concentración como los nazis hay alrededor de 80.000 a 120.000 personas allá esclavas, trabajando por una miseria. ¿Sabe? Mientras Kim Jong-un en su reino invierte miles y miles de millones de dólares en un desarrollo de armas nucleares, su gente ha tenido que aguantar hambre, han tenido que comerse las cortezas de los árboles, han tenido que comerse el césped del pasto, han tenido que comerse las raíces, las serpientes y las ratas, aguantando hambre, mientras su emperador gasta millones y millones en un desarrollo nuclear. Esos son los reinos humanos. Pero usted y yo no estamos en ese reino, un reino donde nuestro rey nos dejará morir de hambre. Sáquelo de su mente. Un reino donde nuestro rey nos promete cosas como los políticos y no nos cumplen. Sácalo de tu mente. Entonces, cuando yo entiendo quién es mi rey y entiendo qué reino estoy, eso me da un estatuto de seguridad y de serenidad.
Finalmente quiero decirte algo más. No va a haber una guerra nuclear porque hay alrededor de unos 13 países que tienen armas nucleares. Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, Arabia Saudita e Irán. Algunos no reconocen que tienen armas nucleares. Si hubiera una guerra mundial, la guerra destruiría el planeta en un día. No la va a haber. Pero sí te quiero decir que debe ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. ¿En qué momentos estamos? Estamos sinceramente en tiempos de los finales. Pero la iglesia no se va a ir como una mendiga. El Señor no va a venir por una iglesia ni mendiga, ni sucia, ni fracasada. La iglesia que se va, que eres tú y que soy yo, será una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa y una iglesia sin mancha. Voy a decirte algo más. Siempre digo que no me voy a pasar del tiempo y me paso, perdón. Te voy a decir algo más. No tomes malas decisiones en este momento. La Biblia me narra una historia que seguramente el martes te contaré. De una mujer que vivía en una tierra donde había abundancia. Se llama Noemí, está en el libro de Ruth. Y dice la Biblia que Noemí vivía en Belén, y Belén significa casa del pan o donde hay pan. Pero un día vino hambre en la tierra y Noemí con su esposo Elimelec y sus hijos Malón y Kelión se van de allí. Ellos ven que hay hambre en Belén y se van a las tierras de Moab. ¿Qué le ocurrió a Noemí por tomar una decisión sin sabiduría, sin ciencia, sin gozo? ¿Qué le pasó a Elimelec por tomar una mala decisión? Esta mujer pierde a su esposo, pierde sus 2 hijos. Gana 2 nueras, sí, una de ellas Ruth. Ahora pasan 10 años y ella regresa a Belén y se da cuenta que mientras ella no estuvo, Dios visitó a Belén y había abundancia. Y cuando ella llega, la gente no la reconoce, de lo acabada, de lo triste, de lo mal que se veía. Una mala decisión en este momento puede traerte unas consecuencias gravísimas. No te dejes mover por la presión, por las noticias, por lo que dice el mundo. Ánclate en la palabra. Y la palabra del Señor nos garantiza que pasaremos al otro lado. El Señor le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado, pero no les dijo que iba a haber una tormenta. En medio de la tormenta ellos creyeron que se iban a morir. Seguramente has pensado eso. Seguramente te ha venido un pensamiento de fracaso, de miedo, de incertidumbre. El Señor dijo, pasemos al otro lado. Este no es nuestro final. No es para nosotros. Este es el comienzo de una nueva etapa para la humanidad y de una etapa gloriosa para los hijos del reino de los cielos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre y te exalto. Y tu palabra, Señor, es glorificada hasta los confines de la tierra. Gracias, Señor, porque en ti está mi paz. Tú eres mi paz, tú eres mi reposo, tú eres mi refugio. En ti confío, en ti mi alma está protegida, Señor. Señor, tu palabra dice, a ti correrá el justo. El justo correrá a ti. Y tú lo protegerás, tú lo guardarás, no será avergonzado. A él correrá el justo. Señor, corro a ti en este momento, donde la tierra gime, donde las naciones se quebrantan, donde las naciones son conmovidas, donde brama la humanidad. Yo corro a ti, Señor, y en ti estoy tranquilo, en tu reino. Señor, haz de mí y haz de mi casa un Gosén, una tierra resguardada, una tierra de reconciliación, una tierra de paz, una tierra de provisión. Mi Gosén en mi casa. Gracias, Señor, y ten piedad y ten misericordia de los que están en Egipto, en el nombre de Jesús. Amén y amén.